Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es crecimiento y desarrollo, ¿sí? Eh, Vamos a tener que hacer así porque si no la pantalla no se graba. Bueno, a ver, vamos a agrandar esto. Acá. Ahí está. Crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento lo vamos a definir como el aumento de peso que sufre el individuo desde la concepción, o sea, desde que se gesta hasta que alcanza el tamaño de adulto, ¿sí? Que va a corresponder a la madurez y donde se estabiliza, digamos, el crecimiento. Algunos autores van a definir el peso de adulto como cuando se cesa la retención proteica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el animal ya no tiene anabolismo, ya no está aumentando de peso por retención proteica. Y no al peso total, porque el peso total puede variar por la acumulación de grasa a partir del peso máximo, ¿sí? Eso es una salvedad que hacen algunos autores. El desarrollo se manifiesta por las modificaciones de la conformación, o sea, la forma del animal y las proporciones del cuerpo. Así, sus funciones y facultades asociadas al aumento de la masa corporal. Por lo tanto, el crecimiento es meramente cuantitativo y el desarrollo va a ser cuantitativo y cualitativo. Normalmente, ambos fenómenos deben realizarse simultáneamente, aunque podría suceder que algún animal se desarrolle en largo, alto, sin expresar aumento considerable de peso. Vamos a la otra. La intensidad de crecimiento. ¿Qué es la intensidad? Cuando el crecimiento de un animal que consume alimento de alta calidad a voluntad es expresado en términos de peso corporal en función del tiempo, ¿sí? El crecimiento ponderal. Se observa una típica curva sigmoidea. La curva es el resultado de dos fuerzas que operan en sentido opuesto. Una fuerza de aceleración es debido al incremento de las unidades de replicación, la célula y tejido, ¿sí? Y el otro que acelera el crecimiento y tiene un patrón exponencial. La otra fuerza contrarresta la anterior y se debe al tiempo requerido para cada formación de estructuras tisulares complejas que necesariamente pueden mantener funciones de todo el organismo en cuanto el animal aumenta de peso y desacelera el crecimiento. Bueno, la primera fase, o sea, el crecimiento y el desarrollo pueden dividirse en fases. Una es prenatal y la otra es postnatal, distinguiéndose la última fase en fase de crecimiento, la última fase del crecimiento como primera fase, el mayor incremento de la cabeza y extremidades. Segunda fase, alargamiento del cuerpo, ¿sí? La tercera fase es el ensanchamiento, cuando el cuerpo adquiere más volumen del cuerpo, que comienza una deposición de grasa, ya empieza a acumular un poco de grasa. La cuarta fase es el aumento de la profundidad corporal e incrementan las principales masas musculares, lomo, musculatura, extremidades. Asimismo aumenta la deposición de grasa. Ya disminuye el aumento de la retención proteica y bueno, alcanza el peso adulto. Las curvas de crecimiento. La primera fase de crecimiento lenta desde la concepción, ¿sí? A ver si lo puedo marcar con el mouse, ¿sí? Acá. Desde la concepción es lenta. La segunda de crecimiento acelerado. La tercera de crecimiento desacelerado, que va a llegar hasta el peso adulto donde se va a estabilizar. Si tomamos la curva sigmoidea en cualquier mamífero, esta, vamos a ver este tipo de relación, una medido en forma cuantitativa y el otro en forma de porcentaje, ¿sí? En los primeros estadios, desde la concepción hasta la etapa de vida fetal, los aumentos de tamaño son bajos. Representa el 25% del nacimiento. ¿Sí? Desde la concepción, la primera etapa, 25% de lo que es hasta el nacimiento. Durante la vida fetal, específicamente en el último tercio de la gestación, se produce la actividad máxima de crecimiento, que va a ser del 75%.
Primera fase 25% y la otra parte va a ser el 75%. ¿Sí? Eso ya va a ser en el último tercio de la gestación. A partir del nacimiento, el crecimiento es más intenso hasta que el animal alcanza la pubertad. El animal está en anabolismo constante, está aumentando masa muscular. A partir de este momento es menor la intensidad, los aumentos de peso haciéndose más lenta para estabilizarse en la madurez. ¿Sí? Una vez que el animal es maduro, ya se estabiliza, ya no hay más retención proteica y estamos en la fase de peso adulto. Bueno, la curva teórica de crecimiento de peso vivo tiene una forma de S. ¿Sí? Esta es la forma que tiene. La curva teórica de peso vivo. ¿Sí? Gestación, que es lo que estamos acá. El periodo de ganancia de peso progresivo. Gestación y después del nacimiento. Desde la pubertad hasta la adultez vamos a tener esta otra fase. ¿Sí? Vemos que en la primera parte acá de la gestación hay aumento nada más de peso. Aumento, aumento, aumento. Y después ya llegamos a lo que es la estabilidad una vez que alcanza la pubertad en la adultez. ¿Sí? Una vez que el animal ya llegó a la pubertad, ya disminuye lo que es la retención proteica y deja de producir masa muscular. Bueno, a partir de la curva simple de crecimiento existen otras formas de expresar variaciones de peso, como por ejemplo la relación entre la ganancia de peso diaria por unidad de tiempo. Acá, como vemos, los aumentos en los fetos son mínimos. Desde el nacimiento hasta la pubertad es el periodo de máxima ganancia de peso. ¿Sí? Eso es lo que veíamos. En los primeros 2 tercios de gestación, el animal aumenta solamente el 25% del peso que va a tener al nacimiento. El otro 75% lo va a tener en el último tercio de la gestación. Pero esa ganancia de peso no es tan significativa como la que tiene cuando el animal está después del nacimiento ya en su vida hasta llegar a la pubertad. ¿Sí? Acá tenemos la gestación, hay un aumento de peso, pero acá en función del tiempo disminuye. ¿Ve? El tiempo disminuye y el aumento de peso es bastante, bastante significativo. Y después la ganancia de peso va disminuyendo, no quiere decir que el animal disminuye de peso, simplemente va a disminuir la ganancia de peso, ¿sí? Una vez que llega a la pubertad y a la adultez. Prioridades en el desarrollo de los tejidos. ¿Qué son? O sea, los tejidos que se desarrollan primeramente. El sistema nervioso central, cerebro y todas sus ramificaciones. Tejido óseo, tejido muscular y tejido adiposo. Lo último es el tejido adiposo. Primero, sistema nervioso central, el animal tiene que tener con qué mover lo que va a ser el cuerpo de él. Tejido óseo, ¿sí? Hueso, el animal tiene que tener hueso para soportar el peso. Tejido muscular, que es lo que estábamos viendo, la ganancia de peso mayor que se da en el periodo desde el nacimiento hasta que alcanza la pubertad. Y después el tejido adiposo, una vez que alcanza la pubertad, deja de retener proteína y empieza a retener lípido. Entonces empieza a engordar el bicho. Bueno, prioridades fisiológicas. ¿Sí? Sustancias nutritivas. El 45% de las sustancias nutritivas van al sistema nervioso central. Miren lo interesante y lo importante que es el cerebro. 45% va al sistema nervioso central. 28% tejido óseo, 18% tejido muscular, 9% al tejido adiposo. Las deficiencias en la alimentación disminuyen las proporciones de aporte de nutrientes a cada tejido. O sea, si el animal no come, no solo no engorda, sino también tiene un poco desarrollo de masa muscular y un pobre tejido óseo. Ni hablar de lo que es el sistema nervioso central. No vamos a tener una vaca pensante, pero tengan en cuenta que las patologías del sistema nervioso central son bastante comunes y son de difícil diagnóstico. Muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos deficiencia de minerales y vitaminas o de oligoelementos que afectan a lo que es el sistema nervioso central y tenemos varias patologías que van a ver una vez que empiecen a trabajar en el campo, van a ver algunas patologías que se van dando por disminución de lo que es
algún oligoelemento o algún nutriente. Bueno, a ver, no nos saltamos nada. No nos salteamos. Vamos a esta parte. Alto. No hay falta de nutrientes, desarrollo adecuado. ¿Sí? Bueno, dice desarrollo, pero es desarrollo. Medio, desaparece una flecha. Estamos hablando de esto, de acá al costado. Disculpen que no lo mostré. Bueno, detiene el crecimiento de grasa mientras que el cerebro, hueso y músculo continúan creciendo. ¿Eh? Deja de engordar el bicho, el resto sigue creciendo. Bajo, cuando ya tenemos bajo calidad de nutrientes. A ver si esto me parece que está. No, este por ahí. Ah, no, está bien, está bien. Bueno, bajo. Cuando tenemos baja concentración de nutrientes o bajo nutriente, el músculo detiene el crecimiento y la grasa se moviliza al torrente circulatorio y se invierte la flecha. Continúa el desarrollo del cerebro y hueso. Siempre cerebro le van a poner ficha, ¿sí? Acá está, acá le explicamos. No hay falta de hacer esto, está bien. Este ni lo vamos a prestar atención. Bueno, acá desaparece una flecha y se detiene el crecimiento. ¿Ven? Acá tenemos cuatro flechitas en lo que es gestación y acá desapareció una flecha. El animal nace con bajo peso. Eso es lo que te quiere decir acá. Músculo detiene crecimiento y la grasa se moviliza. Acá la gestación disminuye el ahorro. El hueso, la grasa directamente no. O sea, no solo no, acá ya no aparecía grasa, acá la grasa directamente pasa al torrente sanguíneo. ¿Sí? Ya fue negativo ya. Acá, teoría de crecimiento heterogonómico de Hammond. Ondas de crecimiento. Analizando la evolución de la conformación y las proporciones de los animales en crecimiento, se ha observado diferentes hechos. Para el estudio de variaciones, Hammond obtuvo fotografías del mismo individuo en diferentes edades, llevándolo luego a dimensiones semejantes. ¿Sí? El tipo lo que hizo fue una gigantografía de una vaca. De sus observaciones demostró que todas las regiones corporales no crecen con la misma intensidad a la vez. Y eso nos damos cuenta al simplemente ver. Un ternero recién nacido, lactante, se observa que la cabeza es relativamente grande. Es un ternero cabezón, ¿sí? El cuerpo está poco desarrollado. ¿Por qué? Porque lo primero que se desarrolla es el sistema nervioso central, huesos, patas largas, y después lo que vamos a dar en el desarrollo es la conformación del animal, ¿sí? Bueno, se observa una cabeza grande, relativamente grande, miembros largos, mientras que el tronco resulta relativamente corto. Es un bicho cabezón, fierito, ¿eh? Bueno, los novillos, 12 meses de edad, alimentado en un plano nutritivo elevado, comparando con el anterior, la cabeza proporcionalmente más corta, los miembros son más cortos, proporcionalmente breve, o sea, no quiere decir que son más cortos, sino que en proporción con el animal, proporcionalmente más breve, ¿sí? Más cortito el bichito. La caja torácica tiene una amplitud, ¿sí? Acá tenemos la amplitud, ¿recuerdan lo que es? La medición que se da desde la columna vertebral hasta el esternón. Aunque el tren posterior, tren posterior tiene poco desarrollo todavía. Esto es 12 meses de vida. 24 meses. Miren ya cómo cambió el bicho acá. 24 meses de vida. Ya con un plano nutritivo elevado, siempre la cabeza es liviana en relación al volumen general del animal, la caja decididamente más amplia, el tren posterior en una correcta conformación y mayor proporción se le da la impresión de los miembros más cortos. Y no se achicaron los miembros, pero simplemente lo vemos más corto por las proporciones, ¿sí? Comparativamente con el resto. Opa, me salté uno. Ahí está. Un novillo adulto, hiponutrido, criado en un ambiente en el cual afectó su desarrollo, sobre todo en la evolución de crecimiento del tren posterior, caja torácica, cabeza, miembros largos en relación al cuerpo. ¿Ven? Un bicho fiero. El tren posterior chiquitito, es lo último que se desarrolla. Miembros largos, porque el hueso se desarrolla siempre. Cabezón, porque el cerebro se va a desarrollar. Bueno, ondas de crecimiento heterogonómico de
Hammond. La primera onda es axial, recorre el eje longitudinal del animal, se origina en el cráneo y se dirige hacia la región lumbar, ¿sí? Hacia atrás. Las ondas secundarias de crecimiento o apendiculares se originan en las cañas, se dirigen a distal primero y luego ascienden hacia el tronco para finalizar en la región lumbar. ¿Ven? La tercera onda es descendente. No comienza a producirse hasta que disminuye el efecto de las dos primeras. Al finalizar el crecimiento, la longitud del animal. Inicia al finalizar el crecimiento longitudinal del animal, perdón. ¿Sí? Una vez que el animal dejó de alargarse, ahí empieza con el otro, que es la tercera onda o descendente. Y hasta que no terminaron esto, hasta que el animal no terminó de crecer del largo, no terminó de crecer la pata, la tercera onda no aparece. Ondas de crecimiento, acá es lo mismo, ¿verdad? La primaria axial, acá la tenemos, longitudinal, nace en la cabeza y se va hacia la región lumbar hacia atrás. La secundaria, que es apendicular, va hacia abajo. La tercera es descendente. Lo mismo acá. ¿Sí? Vendí los puntos de crecimiento. Acá está. Bien. Imágenes compuestas, la onda de crecimiento, es lo mismo. Nada más que vemos comparativamente con otros animales. Ondas de crecimiento que dan solo para el esqueleto, sino también para las regiones de tejido. Obviamente, todo pasa en simultáneo. No va a crecer solo la cabeza, también va a crecer la oreja, va a crecer, o sea, todo lo que sea cabeza va a crecer, se desarrolla cerebro, se desarrolla ojo, se desarrolla nariz, todo lo que sea cabeza. Y acá tenemos el orden. Primero, tejido nervioso, el segundo, el óseo, muscular y adiposo, ¿sí? Después tenemos los diferentes. Esto, véanlo al cuadrito, repásenlo. En orden decreciente se puede mencionar dorso, lomo y grupa, ¿sí? Primero, la región que bordea hacia ventral, la segunda, ¿sí? Acá tenemos. ¿Hasta la segunda? Sí, ahí está. Y la región que bordea hacia ventral o craneal. Esas son el orden decreciente. Según esta figura, la edad, el momento óptimo de faena, donde predomina el mayor valor comercial. ¿Qué quiere decir esto? El orden decreciente, o sea, el animal deja de crecer en estas regiones, ¿sí? Deja de crecer, o sea, deja de aumentar de peso ahí. Algunos casos, la correcta alimentación de los animales en sus distintas etapas de crecimiento no es posible, sobre todo en los sistemas pastoriles debido al crecimiento estancial, las pasturas forrajes. Bueno, eso es lo que hablábamos el otro día cuando tomábamos el parcial, creo que, eh, sobre las carencias nutricionales o los pastos de malo que tenemos en la región norte del Chaco. En épocas donde las condiciones son apropiadas y se produce, se llama crecimiento compensatorio. Bien, tenemos una restricción en una etapa del animal, no tenemos una alimentación favorable y buena en toda su etapa. Hay una restricción y después tenemos un aumento de alimento. Llovió, aumentó la cantidad de pasto, el pasto es blando, hay nutrientes, ¿sí? El bicho lo que hace es un crecimiento compensatorio. Ya lo vamos a ver eso. Crecimiento compensatorio. Aumento del ritmo de crecimiento en un periodo determinado que se produce como consecuencia de una restricción del mismo, impuesto por un periodo anterior, en el cual es mayor respecto a los similares que hayan sufrido dicha restricción. Bien, vamos a traducir esto. Es un aumento del ritmo de crecimiento del animal, va a crecer más rápido en función del tiempo, ¿sí? Se produce como consecuencia de una restricción. Antes le faltó comida y ahora tiene comida, ¿sí? Como consecuencia de una restricción del mismo impuesto en un periodo anterior, ¿sí? Nada más que eso. Le faltó comida en una parte. Cuando le dimos comida, el tipo aumentó de peso mucho más rápido
que los animales que tuvieron comida todo su periodo. Curva de crecimiento a campo subtrópico. Para que vean más o menos cómo son las curvas de crecimiento. Acá tenemos restricciones, generalmente en el mes de octubre, diciembre, aumentan la lluvia y bueno, tenemos esas curvitas. Curva de crecimiento máximo compensatorio y permanentemente afectado. Acá ven, periodo de restricción, hubo una restricción, y acá ven que en función del tiempo, este tipo llegó a este nivel, acá, en todo este periodo, desde acá hasta acá. Este tipo llegó desde acá hasta acá nomás, llegó al mismo peso. ¿Ven? Aumenta el peso más rápido que los animales que tuvieron comida todo ese tiempo. Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo. Endógenos, tamaño corporal o frame, el frame score. Precocidad, peso de nacimiento, el efecto del sexo, la edad de parto de la madre. Los exógenos, alimentación, ambiente, sanidad, estrés. Eso nos va a complicar la existencia. ¿Sí? Acá es como que aparezcan las cosas. Uy, perdón. Acá está. El tamaño corporal o el frame del animal. El frame score es una medida teórica para clasificar en forma de las proximidades del animal por su tamaño. ¿Sí? O sea, vamos a tener una... A ver, disculpen un ratito. Bueno, disculpen. El frame score es una medida teórica para clasificar una forma aproximada al tamaño del animal. ¿Sí? Se da una puntuación y eso nos va a decir qué tamaño más o menos tiene el animal. La precocidad es la amplitud evolutiva de ciertas razas, individuos que permiten alcanzar el desarrollo completo y adquirir forma de adulto en sus funciones en tiempo menor empleado por los demás ejemplares. Un animal más precoz o un animal tardío. No hay más que eso. Peso de nacimiento. Los animales que nacen con un mayor tamaño de peso desarrollan una curva de crecimiento más alta y los animales que tienen un bajo peso al nacimiento tienen una curva más baja. De manera que todos los animales al crecer respetan su curva. No hay mucha ciencia en eso. Efecto del sexo. Existe una sensibilidad diferenciada ya que a igual que peso y edad, los machos superan alrededor de un 15% a las hembras. ¿Por qué? Porque tienen testosterona. La testosterona es una hormona anabólica. Bien. Esto para que vean, no, ni lo pondría. Edad y desarrollo de la madre al parto. Si la madre está en pleno desarrollo, como una hembra de primer servicio, existe una gran competencia de nutrientes. La madre todavía no se desarrolló y el feto está tratando de sacarle nutrientes y la mamá necesita los nutrientes para gestar el feto y para su cuerpo. Entonces hay una gran competencia en esa parte. Esto nos va a dar como resultado un menor peso al nacimiento. Y claro, la mamá le va a dar lo justo y necesario porque ella también necesita. Puede acarrear, esto va a darnos una curva sigmoide también de crecimiento lento. Los exógenos, y acá vamos a ver. La alimentación, importante, factor importante a considerar, ya que la alimentación adecuada, la cantidad, calidad, en el momento preciso, va a permitir la máxima expresión de crecimiento y desarrollo. Sí. Ambiente. Dos factores del ambiente son el clima, son fundamentalmente el clima. Temperatura, humedad y régimen pluviométrico anual. Sanidad. Debemos partir de la premisa fundamental que trabajar con animales sanos requiere un plan sanitario preventivo, donde deben estar contempladas las principales enfermedades parasitarias infecciosas propias de la especie y de la región. Esto es medio obvio para nosotros que somos veterinarios o que futuros veterinarios. Sanidad.
y tenemos un animal que no está sano, no va a aumentar de peso, no se va a desarrollar. Considerado el manejo, considerado como el arte y la ciencia de conocer, planificar y dirigir el uso de los recursos con que se cuenta, a fin de optimizar la producción manteniéndola o incrementándola a través del tiempo. ¿Sí? Sin afectar los recursos naturales. Eso es ley. No tenemos que destruir. El estrés. Cualquier tipo de estrés va a afectar la tasa de crecimiento, sobre todo en animales de crianza intensiva. Si el animal está estresado, va a verse afectado en el crecimiento. ¿Sí? No va a crecer. Métodos para medir el crecimiento. Peso corporal o peso vivo. Se denomina así para distinguir de otros pesajes, ¿sí?, que se practican en el frigorífico. El peso vivo o en fábrica. Una vez faenado, el peso kilo en playa y bueno, esos son. Método para medir. Primero, el peso corporal o peso vivo. Mediciones, aumento en unidad de tiempo. Se mide aumento final, peso final, perdón, menos peso inicial sobre el tiempo. Y eso nos va a dar el aumento de peso o ganancia de peso en función del tiempo. El coeficiente de crecimiento relativo. Vean acá. Peso final menos peso inicial sobre peso inicial. ¿Sí? Y a su vez lo multiplicamos por 100 porque lo vamos a sacar en porcentaje. Peso por día de edad. Peso final menos peso inicial. Y ahí tenemos los días. Dividido la cantidad de días. Depende de cuántos días tenga, ¿no? El animal de vivo. Aumento acumulativo hasta cualquier edad en particular. Se utiliza en cerdo para calcular los kilos logrados en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, 100 kilos de animal de peso vivo en 180 días. Medidas corporales. Las medidas corporales externas solo sirven para determinar el crecimiento longitudinal del animal del esqueleto. Que esto, por ser, solo no expresa una variación del peso, ¿sí? O sea, asociadas son útiles si las asociamos a la otra. Combinaciones de mediciones corporales y peso. Es muy útil, por ejemplo, la combinación alcanzada de peso vivo si se conoce la edad. Este patrón, peso en función de la alzada, la edad permite evaluar un buen crecimiento. ¿Sí? Una vez que calculamos si el animal es más alto o tiene los miembros más largos, la cadera desarrollada o la cadera no está desarrollada y podemos calcular más o menos cuánto tiene de vida ese bicho. Bien. Acá, conversión alimenticia. No mide el crecimiento como tal en forma directa, pero puede ser un indicativo, ya que los animales que aumentan de peso más rápidamente son los que tienen un índice de conversión más alta. ¿Sí? Kilos de alimento consumido en día sobre kilos de peso vivo ganados por día. Conversión alimenticia, entonces, no mide el crecimiento del animal como tal en forma directa, pero se puede usar como un indicativo, ya que los animales que aumentan de peso más rápidamente son los que tienen mayor índice de conversión. Bien. Ahí terminó. Bueno, cualquier duda, consulta que tengan, me hacen ahora en la sala, ¿sí? Gracias.